Principios en electrónica. Practicando con el simulador. D. Multisim. The National Instruments. Aquí tenemos un circuito armado. Para analizar. Su función. En sí una fuente de poder. De 12 volts corriente directa. Consta de una toma corriente. De 120 volts corriente alterna. Transformador, diodos rectificadores. Filtro electrolítico, fusible y 2 interruptores. Y para tomar la lectura del voltaje y señal 3 voltímetros y un osciloscopio. La electrónica es una disciplina técnica y científica. Esta a su vez se deriva de la física, la cual consiste en aprovechar la conducta de las cargas eléctricas, utilizando aparatos electrónicos. Iniciamos a probar el circuito dando arranque al simulador. Activamos el interruptor y veremos los voltajes en los voltímetros. El primero nos da 120 volts alternos. Y el segundo 12 volts alternos. Aquí el transformador reduce el voltaje por medio de su bobina en el secundario. Y el tercero no hay casi voltaje por el filtro que se encuentra desconectado. Ahora conectamos el filtro. Y verán que hay voltaje. Más de 12 volts corriente directa. Recuerden que los diodos convierten la corriente alterna a directa. O sea, que solo toman la mitad del ciclo positivo. Como verán más adelante. A través del osciloscopio. El simulador Multisim cuenta con su propio osciloscopio virtual. Con las mismas funciones que el original. Recuerden leer el manual de instrucciones antes de usar cualquier instrumento de medición, para evitar daños a los sistemas de lectura. Ahora empezaremos a leer las 3 lecturas que tenemos señalada con colores marcados para no confundirse. En amarillo la primera señal del primario del transformador. La segunda en azul del secundario del transformador y la tercera en verde del diodo rectificador, que es la más interesante del circuito. Como pueden ver, en amarillo tenemos la señal senoidal. De entrada alterna 120 volts. A una frecuencia de 60 ciclos por segundo. La segunda en azul la misma señal, pero reducida por el secundario del transformador, sin variar su frecuencia de 60 ciclos por segundo a 12 volts alternos. La tercera en verde. La señal del diodo rectificador sin conectar el filtro. Como pueden ver, se aprecian una serie de pulsos oscilantes positivos que manda el rectificador. A estos pulsos se le llaman voltaje de rizo. Aquí es donde intervienen los filtros. Nos ayudan a mantener una señal de corriente continua, cuya tensión no varía en el tiempo. Por eso son muy importantes los filtros de mayor capacidad en una fuente regulada. El voltaje resultante entre el diodo y el filtro es el principio de que todo circuito electrónico trabaje correctamente. La mayor parte de los equipos que se dañan es por una mala fuente no regulada. Estas fuentes están expuestas a variaciones de voltaje en las líneas generadoras o centrales eléctricas, causadas por lluvias, relámpagos y fuertes vientos. Siguiendo la señal en el osciloscopio, activamos el interruptor del filtro. Verán en color verde el cambio de la señal, formando una línea recta positiva, lo cual nos indica que tenemos un voltaje totalmente filtrado, o limpia, sin ruido, o sin señales parásitas. Estas señales de ruido provocan muchas fallas en los circuitos digitales y analógicos. Al examinar, checar o dar mantenimiento a un equipo electrónico, es muy importante tener las herramientas necesarias. De preferencia un buen voltímetro y un osciloscopio. Y sin olvidar el manual del equipo o diagrama. A continuación provocaremos una falla en el circuito. Instalaremos un interruptor de la corriente positiva a la negativa.
Y veremos qué provoca que se dañe el fusible. Los fusibles son dispositivos pequeños de seguridad que forman parte de las instalaciones eléctricas, los cuales se funden cuando la corriente alcanza ciertos valores excesivos. Se conforman por una lámina o un filamento, hecho de una aleación o de un metal, que se destaca por presentar un punto de fusión bajo. Referente a este problema, aquí simulamos el consumo excesivo de algunos circuitos de potencia, como por ejemplo a amplificadores. Si se dan cuenta, tenemos un fusible de 5 amperes. Esto significa que nuestro equipo consume más de 5 amperes o que hay un corto. En algunas ocasiones, cuando se trata de algunas pruebas de laboratorio, se utiliza un foco de 120 volts a 100 watts, para que éste absorba el consumo y proseguir buscando la falla. Actualmente, la mayoría de los dispositivos electrónicos usan componentes semiconductores para realizar el control de los electrones. El estudio de los dispositivos semiconductores y la tecnología relacionada se consideran una rama de la física del estado sólido, mientras que el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos concierne a la ingeniería electrónica. La electrónica es fundamental en la capacidad del ser humano de construir implementos complejos y herramientas autónomas que le permiten comunicarse a lo largo de enormes distancias, automatizar diversas tareas de su cotidianidad, o hacérselas en todo caso más fácil. Al cerrar el interruptor, el circuito se pone en corto y se enciende la lámpara. Este absorbe la energía, evitando que se dañe los diodos o el transformador o algún circuito cerca del corto. Gracias por su atención. Esperemos que esta información le sea útil.